Feliz sábado nuevamente. Eh, Tengo una pregunta para ustedes. Cuando una persona pasa aquí adelante, ustedes son los que, el control de calidad. ¿Y qué necesita una persona para tener ese control de calidad? Ahí sentados desde sus bancas. Cuando una persona viene aquí a hablar, a exponerles un tema, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para saber si esa persona está hablando algo correcto o incorrecto? Poner atención, sí, pero ¿qué más necesitamos? Hay algo muy importante que necesitamos. El Espíritu Santo, no, eso es lo primero, sí. La Biblia, la Biblia. Ah, ¿cómo saben ustedes que yo voy a hablar aquí es verdad? ¿Que van a confiar en lo que dices? No, ni en nadie, de hecho, ¿verdad? Así que háganme el favor y saquemos las Biblias digitales, los que tenemos teléfono y los que la tienen en físico, las vamos a tener en la mano porque las vamos a ocupar. Así. Ese es el filtro, ese es el control de calidad, ¿verdad? No podemos creer todo lo que dice una persona aquí a ciegas, necesitamos ese control de calidad. Antes, muy importante y principal, como dijo, creo que fue Florio Rosita, el Espíritu Santo. Así que les voy a pedir que nos arrodillemos, los que podemos arrodillarnos y los que no en sus lugares, vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Señor. Okay, we're gonna pray. Señor Dios Todopoderoso, santo y justo y fiel es tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque nos permites estar aquí, mi Señor, en tu santa casa de oración, para adorar y exaltar tu nombre, para aprender más de tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, ahora que voy a dirigir este programa, que voy a hablar palabras, Señor, que vienen directamente de tu santa palabra, te ruego, Señor, que nos guíes con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, sierva yo y que sea tu Espíritu Santo el que guíe todo momento. Bendito sea tu nombre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la lámpara, es la luz que nos guía, Señor. En medio de un mundo lleno de doctrinas engañosas, solo en tu palabra podemos confiar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Vean, mis hermanos. Durante 3 o 4, durante bastantes semanas han venido hablando los hermanos Calvo acerca de las trompetas. Y hemos venido enfocándonos últimamente en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a ver si me come la tecnología. Bien, vamos a dar un pequeño repaso. Como hemos venido hablando, se habló acerca de la medición del templo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba bien y qué estaba mal del plan de salvación? ¿Verdad? Muy asociado también a los dos testigos, cómo ellos predicaron. Sabemos que los dos testigos representan el pueblo de Dios y su palabra. Cómo ellos predicaron 1260 días, que fue la época de supremacía papal. Cómo ellos predicaron en silicio, o sea, bajo presión, a escondidas, bajo inquisición, bajo persecución, ¿verdad? Y cómo después, curiosamente, si nos ponemos a analizar el asunto de los dos testigos, dice que ellos fueron muertos, sentido figurado evidentemente, y resucitaron, ¿verdad? Esa resurrección la vemos evidenciada en el despertar religioso que hubo después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Sabemos que los dos testigos fueron muertos cuando Francia literalmente desechó a Dios, dieron persecución, Biblias quemadas y todo el asunto. Luego, después de esto, se da un despertar religioso a nivel mundial. Las Biblias son esparcidas alrededor del mundo y se da un despertar religioso. En ese despertar religioso surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Surge por casualidad? No. Es un pueblo que tiene una misión especial. ¿Y cuál es la misión? Levantar la verdad. Esas verdades que fueron durante 1260 días o años pisoteadas, la verdad del santuario y otra serie de verdades bíblicas, verdad, el bautismo y otra serie, un montón de cosas que fueron perdidas literalmente y que hemos sido llamados como adventistas a levantar la verdad.
Ya le hice. Ahí está, ahí está. Ok. Vean, aquí me voy a adelantar un toquecito porque más bien lo puse al final. Vean, hermanos. Resulta y sucede que Apocalipsis no es como, por ejemplo, el libro de Génesis. Usted agarra el libro de Génesis y desde el principio usted comienza a leer y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y usted ve la creación y la historia de Adán y Eva y después de Adán y Eva la caída y después la historia de Noé. O sea, ¿qué estoy relatando? Son eventos cronológicos, uno detrás del otro, son eventos históricos. Después la historia de Abraham y así sucesivamente. ¿Qué sucede con el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis no es así. Si nosotros pretendemos leer el libro de Apocalipsis de esa manera, no lo vamos a entender y se nos va a hacer un enorme colocho en la cabeza, ¿verdad? Con ese montón de bestias y símbolos y señales, y entonces caemos en hacer interpretaciones equivocadas. Ok, el libro de Apocalipsis es un libro cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comienza, dos capítulos después, da fin. Y vuelve a comenzar y 2 capítulos después, da fin. Y aquí es donde entramos en el tema de las 7 iglesias, los 7 sellos y, por ejemplo, las 7 trompetas que estamos finalizando hoy. Las 7 iglesias, que las vamos a relacionar directamente con el candelabro de oro, ¿verdad? Porque vamos a también guiarnos, dice un capítulo o un versículo de Salmos, que tu camino está a través del santuario. O sea, el camino de la salvación lo encontramos a través del santuario. Y el santuario, que me imagino que es un tema que dominamos todos súper bien como adventistas, está directamente relacionada las 7 iglesias ¿con qué? Con el candelabro de oro, ¿verdad? ¿Y qué encontramos? ¿Cuál es el simbolismo que encontramos en el candelabro de oro? La predicación y la obra de la iglesia. Entonces resulta y sucede que las 7 iglesias comenzaron desde el tiempo apostólico. ¿Y cuándo terminan las 7 iglesias? Es más, ¿en qué iglesia estamos? En la Odisea, ¿verdad? O sea, las 7 iglesias terminan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con los 7 sellos, que van representadas o van de la mano con la mesa de los panes, que era otro mueble que estaba en el lugar santo. ¿Y esto qué simboliza? Todo lo referente a la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasó con la palabra de Dios desde los tiempos apostólicos, toda la Edad Media? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y qué pasará hasta el final? Y lo mismo está sucediendo con las trompetas. Hoy vamos a tocar la 7ª trompeta. ¿Cuándo comenzaron las trompetas? Desde los tiempos apostólicos y vamos finalizando ya casi llegando a la 7ª trompeta a estas alturas de la historia. Ahora, hay algo muy importante, las iglesias, los sellos y las trompetas son profecías paralelas, y eso cómo se come, ¿verdad? Bueno, profecías paralelas quiere decir que las 7 trompetas, las 7 iglesias y los 7 sellos comenzaron al mismo tiempo en la época de los apóstoles. ¿Y cuándo van a terminar? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí van las 3 paralelas cumpliéndose, han ido cumpliéndose y sí, ya estamos en el rabito de las 3, ¿verdad? En otras palabras, estamos ya en la mugre de las uñas de la estatua de Nabucodonosor, dicen por ahí, ¿verdad? Se quedó pegado. Okay. Ok, listo. ¿Qué son las trompetas? Ok, vamos a relacionarlo con la fiesta de las trompetas. Me imagino que ustedes saben, ¿verdad? Las fiestas otoñales estaba la fiesta de las trompetas, estaba la fiesta de expiación o Yom Kippur y estaba la fiesta de las cabañas. Bueno, la fiesta de las trompetas era la primera de esas 3 y la fiesta de las trompetas sucedía 10 días antes del gran día de expiación o Yom Kippur. Ay, pero ¿qué querría decir esa fiesta de las trompetas? ¿Qué sería lo que simbolizaba en ese momento? Bueno, pues llamaba al pueblo de Dios a reflexión. Eran anuncios. Las trompetas, la fiesta de las trompetas estaba anunciando que algo grande venía. ¿Y qué era lo que venía? Muy solemne, muy grande, la mayor de las fiestas. Bueno, pues la fiesta del gran día de expiación, ¿verdad? Ok. Dice que las trompetas son anuncios de Dios
que da como respuesta a las oraciones de los santos. Y ahora sí les voy a pedir que abramos nuestras Biblias y busquemos Apocalipsis 6, 10 y 11. Apocalipsis 6, 10 y 11. Si alguien lo encuentra primero que yo, le agradezco que me lo lea. Allá está. Apocalipsis 6, 10 y 11. Mi hermanita me lo va a leer. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El 11. Sí, también, por favor. Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Amén. Si leemos un versículo o dos versículos anteriores, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora sabemos que esto es simbólico, no es que las almas están allá metidas, ¿verdad? Ya eso había sido un tema atrás. Y por cierto, se está hablando del altar del incienso. ¿Qué están haciendo estas almas? Lo que está representando aquí son las oraciones de los santos. Son santos que dieron su vida por ser fieles a Dios, ¿verdad? Entonces, las trompetas son respuesta a esas oraciones de los santos que clamaban, ¿qué? Justicia, ¿verdad? Bien, ahora para entrar de lleno a la séptima trompeta, les voy a pedir que por favor busquemos Apocalipsis 11, del 15 al 17. Igualmente, si alguien lo encuentra, por favor me ayuda. Apocalipsis 11, del 15 al 17. 15 al 17. Sí. Ok, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinará para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Amén. 10. Hasta el 17. Ok. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos está hablando de que nuestro Señor Jesucristo está tomando literalmente su papel como rey, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Está hablando de adoración de los seres celestiales, de los 24 ancianos que se postraron sobre sus rostros y le adoraron. Ahora, entramos aquí en un asunto. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo en este momento, aunque sabemos que es rey, está fungiendo como rey? No. En este momento nuestro Señor Jesucristo está fungiendo como nuestro sumo ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. ¿En el santuario terrenal? No, en el santuario celestial. Y les voy a pedir que busquemos Hebreos 4, 14 al 16. Igual, si alguien lo encuentra, por favor me ayuda. Hebreos 4, 14 al 16. Porque como no hay que confiar en lo que yo digo, entonces vamos a leer en la palabra de Dios qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en este momento, ¿verdad? Dice: por lo tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues con
se asegura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén, así es. Entonces nuestro Señor en este momento está en el santuario celestial, está aún intercediendo porque aún hay tiempo. Sabemos que este tiempo llegará a su fin, ¿verdad? Y que ya no habrá más oportunidad. Aprovechemos ahora que todavía tenemos a nuestro abogado. No lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero en 1 Juan 2:1 es donde nos declara que tenemos que un abogado, ¿verdad? Que está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, diciéndole al Padre, yo pagué por él, yo pagué por ella. Bien, ¿y quién es el juez? ¿Quién es el juez en todo esto? Lo buscamos en Daniel 7:10. Daniel 7:10, muy rápidamente. Sí. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Ok, ¿de qué juicio está hablando aquí? ¿De qué juicio está hablando aquí? El Padre se sentó, los libros fueron abiertos. Mientras paso esto, ustedes me van a responder de qué juicio está hablando aquí. ¿Juicio final? No. Ay, pásese. Ahí, juicio investigador. Juicio investigador. Lo que se está realizando desde 1844, como ya sabemos, ¿verdad? Como adventistas, ¿eh? Bien. Jesucristo Rey. Y esto es, a resumidas cuentas, lo que nos está diciendo la séptima trompeta. Cuando Jesucristo viene revestido, cuando deja sus ropas sacerdotales y se viste de poder, se viste como rey. Bueno, vamos a tocar Daniel 7, 13, 14, no vamos a tocar todos los versos porque no, por falta de tiempo. Daniel 7, 13, 14. Nos vamos a quedar solo con esos, pero por si alguno gusta anotar o gusta probar, está en el resto de los versículos. Si alguno lo encuentra, por favor me ayuda. Estaba ahí. Daniel 7, 13 y 14. Dice, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria, reino, pueblos, naciones y lenguas sirvieron su dominio. Es eterno para nunca, pasará y su reino nunca será destruido. Amén. Más claro ni el agua, ¿verdad? Nuestro Señor aquí lo que nos está diciendo es que viene en poder y gloria. Ya no hay más oportunidad. O sea, el Señor aquí viene como un juez no a juzgar, sino a ejecutar juicio, que es muy diferente. Por falta de tiempo no los vamos a leer, pero esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 22:12 y 19:11. Ahora, muy importante, para la séptima trompeta se cerró la puerta de la gracia, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 22:11, donde dice: el que sea justo, siga siendo justo, y el que es injusto, parafraseado, ¿verdad? Porque no lo dice así, seguirá siendo injusto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarlo. Vamos a buscar Apocalipsis 11:18. Aquí lo tengo yo, entonces yo lo voy a leer. Y se airaron las naciones, estaban contentas la gente con la venida de nuestro Señor Jesús. El que lo aceptó estaba contento, pero el que no lo aceptó no. Dice que había ira, ¿ok? Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 16:21, donde dice, nos habla de la plaga de granizo y la plaga del terremoto. Y dice, si ustedes lo notan allí,
que lejos de arrepentirse ellos maldecían el nombre de Dios. O sea, lejos de que ese tipo de calamidades los llevaran a una conversión, los llevaran a un arrepentimiento, ya no había presencia del Espíritu Santo. O sea, en ese momento ya no va a haber presencia del Espíritu Santo, ya se sueltan los vientos, ¿verdad? Porque ya los escogidos de Dios han sido sellados, y el que es de Dios es, y el que no, no, y el que no, ya no hay Espíritu Santo que pueda apelar a sus corazones. Y por eso ahí dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. A dar galardón, ¿a qué es lo que viene Jesús? ¿A morar 1000 años aquí en la tierra? No, ¿verdad? Jesús viene por su pueblo. Jesús viene por quien le esperó, aún inclusive a precio de muerte. Ok. Aquí quiero que leamos un poco y Apocalipsis 11, un versículo más, Apocalipsis 11, 19. Aquí es donde termina la séptima trompeta, pero tiene un detalle súper valioso y súper importante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Ok, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tenía que pasar o cuándo era que sucedía esto? ¿Cuándo es que se veía el arca del pacto? ¿En qué momento sucedía eso del año? Ya sabemos que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Y que absolutamente nadie tenía acceso al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, ¿verdad? Que era para el Yom Kippur, el día de expiación. Ok, si aquí dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía, nos viene corroborando exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a entrar en un tema muy importante que es entender y comprender que de aquí en adelante, los capítulos 12, 13, 14 y en adelante, así como de aquí hacia atrás estuvieron las interpretaciones proféticas ligadas a los muebles del lugar santo, al candelabro con las iglesias, a la mesa de los panes con los sellos y las trompetas con el altar del incienso. Entonces, de aquí en adelante, todas las profecías van a estar ligadas directamente con, ¿cuál era el mueble que estaba en el lugar santísimo? El mueble que estaba en el lugar santísimo o que está en el lugar santísimo. El arca del pacto. Les voy a hacer un examen. Ok, el arca del pacto. Así que nos vamos a tomar unos 2, 3 minutitos para darle una repasadita muy importante de paso a qué simbolismos podemos encontrar en el arca del pacto. Ahorita cuando lo pase. Ay, pase, sí, pase. Ay, no, ahora se pasó mucho. Ahí estamos. Bien, el arca del pacto. Como les dije, todo va a ir relacionado de ahora en adelante, las interpretaciones, a el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Una caja en su parte alta, porque lo vamos a dividir en dos. Estaba el propiciatorio, que era la tapa de oro, oro puro, que era la que iba encima con los querubines. Pero vamos a iniciar primero con lo que es la caja de madera, que era la parte de abajo. Dice que era una caja de madera recubierta de oro. Ay, ¿qué simbolismo tiene eso? Humanidad de Jesús cubierta de su divinidad. Ok, ¿y qué encontrábamos en el arca del pacto? Importantísimo, las tablas de la ley de Dios. ¿Y qué simbolizan las tablas? Bueno, ahí lo dice, el carácter. ¿Cómo sé yo? Ay, ¿qué piensa Dios? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y porque está en su ley. Y su ley es reflejo directo de su carácter, de quién es Él. Ok, encontrábamos el maná. Uy, ¿qué es eso? Eso es lo que significa literalmente. ¿Y qué es eso? Bueno, el maná ya sabemos que era pan del cielo que el Señor le mandaba a su pueblo en la peregrinación del desierto. ¿Y qué simbolizaba esto?
¿O qué simboliza esto? Jesús es nuestro ¿qué? Nuestro pan de vida, y también simboliza algo muy importante, el sacrificio de Cristo. Cuando su cuerpo fue entregado, ¿por qué? En sacrificio directo por cada uno de nosotros. Y la vara de Aarón que reverdeció. No les voy a dar detalles, ya todos sabemos la historia. La vara de Aarón no solo reverdeció, echó flores y echó frutos. Ok, ¿qué significa esto? ¿O qué simbolismo tiene? Es la resurrección de Cristo y el ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguno sabe de qué tribu venía Jesús? Mientras paso aquí, les hago la pregunta. Menos los hermanos Calvo, porque ellos sí saben. Ajá, ¿y qué tribu era esa? De la tribu de Judá. Uy. ¿Y será que de la tribu de Judá podían ser sumos sacerdotes o sacerdotes? ¿Quiénes eran los únicos que se les permitía? A los levitas. ¿Y cómo concilio eso? ¿Verdad? ¿Nunca se han preguntado eso? Jesús venía, bueno, número uno, Aarón era sumo sacerdote porque Dios lo escogió, y en la vara de Aarón, por eso fue que de hecho reverdeció, para darle a entender al pueblo que él era el escogido. Pero también Jesús era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si alguno no sabe esa historia, búsquela en el Antiguo Testamento. Es muy interesante. En el libro de Hebreos también viene. Jesús fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, entonces toda la parte baja del arca representa a Cristo y su obra de salvación a favor del hombre. Ahora entramos con lo que es la tapa. Muy rápidamente porque ya se me venció el tiempo. La tapa donde se revelaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, tenía 2 querubines protectores. Si leemos el libro de Ezequiel, el trono de Dios, que es lo que representa el arca, representa el trono de Dios, el trono tenía o tiene 4 querubines protectores, y los invito a que lo lean, es muy, muy interesante. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Tenía 4 querubines cubridores, o tiene 4 querubines protectores, y uno, pónganle en atención a esto, ¿saben quién era uno de esos querubines cubridores? No lo busque porque tiene que leer todos los capítulos, el capítulo 1 y capítulo 2, ahí está la visión del trono de Dios. ¿Alguno de ustedes saben quién era uno de esos querubines cubridores? Gracias, ella escuchó, ella me escuchó entre semana. Ella lo entendió. Lamentablemente, uno de esos querubines cubridores fue Satanás. O sea, podemos entender y comprender que el mal se originó en la misma presencia de Dios. Podemos entender eso, podemos comprender qué tristeza más terrible para nuestro Dios, ¿verdad? Ese es el denominado misterio de la iniquidad. ¿Cómo fue posible que en la misma presencia de Dios se diera la rebelión? Bien. Ok, entonces, haciendo resumen, la 7ª trompeta nos habla acerca de la venida directa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es revestido de poder como Rey, cuando ya no hay más oportunidad de salvación, el que está salvo, el que está condenado, y gozo y alegría para el que le esperó hasta la muerte siendo fiel al Señor. Y entender y comprender, muy importante, que de aquí en adelante nos vamos a basar en el mueble de el arca del pacto y el ministerio, ok, muy importante, el ministerio que Jesús ha hecho y la guerra directa que Satanás ha hecho contra él. Vamos a cerrar con este versículo. Los invito a buscar Apocalipsis 12:17 y con ese versículo cerramos. Apocalipsis 12:17, más o menos para que ustedes vean lo que viene, para que más o menos nos ubiquemos en lo que van a venir en las próximas clases. ¿Lo tienes, Semi? Léalo, porfa. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ok, ahí estamos nosotros en este momento.
Y eso es de lo que nos va a hablar los siguientes capítulos. Esa guerra directa que Satanás tiene no solo contra Cristo, sino contra su remanente y contra su pueblo. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos a consagrarnos día a día, estar listos, estar preparados para que podamos gozar y en vez de estar tristes, estar muy alegres porque nuestro Dios viene por nosotros, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga.